Cuando nosotros encontramos en la Biblia acerca del plan eterno de Dios, encontramos que este plan que Dios diseñó desde la eternidad, por medio del cual Él hace todas las cosas con un sentido y propósito, encontramos que tiene distintas etapas. Pues nosotros hemos visto cada una de ellas, la etapa del diseño, de la ejecución, luego la etapa de la revelación, luego la etapa en donde nos encontramos de proclamación, pero hoy vamos a hablar acerca del final de este tiempo, del final de todos los tiempos, es decir, de la consumación del plan eterno de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11, para comenzar, dice así la palabra de Dios. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En esta segunda parte del versículo podemos leer claramente de que todas las cosas que Dios hace, las hace según el designio de su voluntad. La palabra designio, recordemos, significa plan, un plan ya completamente elaborado, ¿verdad? Decisión, acuerdo o meta. Es decir, según el plan trazado por Dios en la eternidad, según la meta de su voluntad, según la decisión de su voluntad, es que Dios hace todas las cosas. Todo lo que sucede en su vida, en mi vida, lo que ha pasado en tiempos pasados, presentes, lo que va a suceder en el futuro con su vida y con mi vida en el mundo, en El Salvador, en todo el globo terráqueo, todo es conforme exactamente a dicho plan. Todo lo que Dios hace para el hombre, por el hombre, hacia la humanidad, todo es conforme a este plan. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la meta entonces de este plan? Porque dice que lo hace conforme a esa meta. Bueno, entonces, ¿cuál es la meta de la voluntad de Dios? Dice Efesios 1, del 9 al 10, siempre dice así. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. La meta de la voluntad de Dios es reunir todo lo creado, digan conmigo, todo lo creado en los cielos y en la tierra, reunir todo en Cristo Jesús. Esa es la meta de la voluntad de Dios, reunir todas las cosas creadas, visibles e invisibles, pero creadas, todo ser reunido alrededor de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahora, la pregunta que vamos a responder nosotros rápidamente en esta mañana es, ¿cuándo es que Dios va a reunir todas las cosas creadas en los cielos y en la tierra alrededor de Cristo Jesús? En otras palabras, ¿cuándo Dios va a hacer que todas las cosas creadas converjan en Cristo Jesús? Pues lo acabamos de leer. El versículo 10 nos dice que es que el día en que esto va a suceder va a ser en el cumplimiento o en la consumación de los tiempos. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 dice: Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar la trompeta, también se habrá consumado el misterio de Dios, como anunció a sus siervos los profetas. También se habrá consumado ¿el qué? El misterio de Dios. Tenemos que entender que el plan eterno de Dios tiene una consumación. Dios estableció dentro de las etapas del plan la etapa de la consumación. De hecho, lo que usted conoce como la materia de escatología, todo es precisamente el estudio de la consumación de los tiempos. Pues precisamente lo que está diciendo aquí la Biblia es que el misterio de Dios va a haber un día que será consumado. Aquí la palabra consumar significa, digan conmigo, terminar, acabar, completar, finalizar. Es decir, que el plan de Dios va a haber un día que va a ser completado, va a ser finalizado, va a terminar y va a acabar. Y de ahí surge un estado eterno y cosas nuevas que Dios va a crear que nosotros ni sabemos si lo va a hacer. Lo que sí sabemos es que lo que hoy conocemos, que el plan de Dios tiene un fin, tiene una meta, y que este fin y esta meta va a ser precisamente, va a converger todo en Cristo en la consumación del tiempo. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? En la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo va a ser? A partir de ese momento se conoce como la consumación de los tiempos. ¿Por qué? Mire, solo rápidamente, fíjese bien.
Cuando Jesús vino, o como bien dicho, antes de que Jesús se encarnara, antes de que Dios se encarnara en la persona de Jesús, se conoce como los primeros tiempos, los primeros. Todo el Antiguo Testamento son los primeros tiempos. Pero cuando Jesús viene al mundo, cuando Dios se encarna en la persona de Jesús, yo no sé si usted recuerda cómo Jesús comenzó su predicación. La primera vez que él predicó, lo primero que él mencionó, él no dijo el reino de Dios se ha acercado, él dijo algo antes. ¿Y qué fue lo que él dijo? Marcos 1:15 dice: y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cómo él comienza? ¿Qué es lo primero que él dice? El tiempo sea ¿qué? Ok, fíjense bien. El cumplimiento de los tiempos, que es una frase que usted encuentra en la Biblia, es a partir de la encarnación de Dios en la persona de Jesús. Cuando Jesús irrumpe en el mundo, ahí dice la Biblia que es el cumplimiento de los tiempos. Ahí los tiempos ya fueron cumplidos. Por eso también dice Hebreos 1:2. Por eso, ya los primeros tiempos ya pasaron. Una vez se cumplen los tiempos con la venida de Jesús, ahora nos encontramos en lo que usted ha leído también en la Biblia, que se llama los postreros tiempos. Los postreros tiempos o los últimos tiempos son estos que estamos viviendo. Desde la venida de Cristo ya son los últimos tiempos. Lo que marca la división entre el primer tiempo y los últimos tiempos es la venida de Jesús. Por eso Jesús dice, se ha cumplido el tiempo. Hoy que viene entonces, los últimos tiempos. Como lo sabemos, Hebreos 1:2, entre muchos versículos, solo quiero leer uno porque no es el tema de esta mañana. Dice: en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. ¿Cómo le llama Dios a estos días? Y la palabra postrero significa último. Es decir, cuando usted escucha en la Biblia los últimos tiempos, ya son los últimos tiempos. Y esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia está diciendo es que la consumación del plan eterno de Dios será al final de los últimos tiempos. Es decir, los últimos tiempos son, digan conmigo, entre la primera venida de Jesús y su segunda venida. Todo eso son ¿qué? Los últimos. Pero una vez Jesús venga por segunda vez, ¿qué entra ya? Digan conmigo, consumación del tiempo o de los siglos, la consumación de los siglos. No sé si me doy a entender, mi familia, hasta ahorita. Fíjense, antes de la venida de Cristo, primeros tiempos. Entre la primera venida de Jesús y la segunda que estamos esperando, es los postreros tiempos. Una vez venga Jesús, ¿qué viene? La consumación de los tiempos o de los siglos. Hoy sí me doy a entender, mi familia. Excelente. Entonces, ahora, fíjese bien. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de la consumación del plan eterno de Dios, es ahí donde Dios va a hacer que todas las cosas sean centradas en Jesús. Tanto las que están en donde dice la Biblia, en los cielos y en la tierra. Ahora, póngase a pensar lo siguiente. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Es que es interesante lo que dice la Escritura. Póngase a pensar en esto. Es decir, algo Dios tiene que hacer en la segunda venida de Jesús para que en Él se centre, después de su segunda venida, todas las cosas. Pero todas esas cosas que incluye la creación que está en ¿dónde? En los cielos. Mire, solo eso es intrigante. Algo Dios tiene que hacer en la segunda venida de Jesús para poder converger las cosas que están en los cielos en Jesús. Y algo tiene que hacer Dios en la tierra para que las cosas creadas en la tierra se centren en Jesús. Eso es a partir de la segunda venida. Entonces, la pregunta es, y es lo que voy a responder durante todo el resto precisamente de la predicación de esta mañana: ¿cómo Dios lo va a hacer? Es decir, ¿cómo Dios o qué es lo que Dios va a realizar para que todas las cosas creadas en el cielo y la tierra sean centradas de verdad, literalmente en Cristo Jesús? Hay un pasaje que he tomado nada más como un ejemplo, porque no es que lo vamos a analizar, que nos habla de las cosas que Dios tiene que hacer para que todo sea centrado en Jesús una vez Él venga por segunda vez. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 18 dice así la palabra de Dios. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían:
El reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste el reino. Y se airaron las naciones, pero ha llegado ya tu ira, y el tiempo de ser juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, en este pequeño pasaje se nos habla al inicio del versículo 15, por ejemplo, a mitad, de que el reino del mundo ahora, todos los reinos del mundo, vienen a ser de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, dice, y de su ungido, y por lo tanto Él reinará. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Luego se nos dice ya en el versículo 17 y 18, que aunque las naciones se airaron, hoy viene entonces el día de la ira del Señor. Y el tiempo, digan conmigo, el tiempo de ser juzgados los muertos y de dar galardón a los cristianos ha llegado. Es decir, en este pequeño pasaje podemos ver que hay tres grandes obras de consumación que Dios tiene que hacer cuando Cristo venga por segunda vez, a partir de su segunda venida, para que entonces todas las cosas realmente converjan y se centren en Jesucristo. ¿Cuáles son estas tres cosas? Número uno, Dios consumará, fíjese bien, su ira y su amor a través de sus juicios. Una razón por la cual Jesús vendrá por segunda vez y que va a ayudar a que todo se centre en Él son los juicios. Lo segundo que Dios va a hacer es que Él va a consumar su creación. ¿Cómo así? Él va a terminar creando, digan conmigo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en tercer lugar, Él va a consumar su gloria ante la creación a través de Cristo Jesús. Pues estas tres cosas son las que vamos a hablar en esta mañana para entender la consumación del plan eterno de Dios. Una vez más, veamos y pongamos en contexto lo que vamos a aprender. La consumación del plan eterno de Dios comenzará ¿cuándo? Con la segunda venida. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Hemos entendido, hermanos? Ok. Con la segunda venida viene precisamente ahí comienza la consumación de los tiempos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios va a hacer a partir de esa segunda venida para que de verdad todas las cosas creadas sean centradas en Jesús? Pues tres cosas Dios va a hacer: consumar su ira y su amor a través de juicios, consumar su creación creando tierra y cielo nuevo, y consumando su propia gloria ante la creación a través de Cristo al final de todo. Estas tres cosas, si las entendemos, entonces vamos a entender lo que nos espera en esa consumación de estos días. Lo primero entonces que encontramos nosotros que Dios tiene que hacer y que tenemos que comprender los cristianos es que Dios va a consumar su ira, pero también su amor por medio de sus juicios. Es importante entender de que Jesús, al ser un Dios santo, Él debe de juzgar toda impiedad. Amén. Porque Él es santo. Porque Jesús es Dios santo, tiene que juzgar toda impiedad. Por eso Jesús dijo: mi Padre ha entregado el juicio al Hijo. Todas las cosas las ha entregado en su mano. Amén. Pero también el juicio. Ahora es Jesús quien viene a juzgar a las naciones y juzgará a todos los seres humanos. Ahora, ¿en base a qué Jesús va a juzgar a los seres humanos? En base a sus obras. Los juicios que aparecen en la consumación de los tiempos es un juicio conforme a las obras que cada uno de ustedes haga aquí en la tierra. Vamos a leer un pequeño versículo para entender esto. Mateo 16:27, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Digan conmigo, segunda venida. Ahí está hablando de la segunda venida. ¿Para qué viene entonces también Jesús? Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Qué va a hacer Jesús cuando Él venga por segunda vez? A recompensar a cada uno según ¿qué? Su conducta.
Por eso es que si usted lee, no está en pantalla, pero si usted lo lee en su Biblia, en Hebreos 9:27 se nos dice que después de la muerte, ¿qué enfrentarán todos los seres humanos? El juicio directamente. Pues quiero que entienda algo. Todos los seres humanos serán juzgados. Todos. Todos, pastor. Todos. Todos. Impíos y creyentes van a ser sometidos a juicio. Solo que el juicio de los impíos es completamente distinto en objetivo y en su forma que el de los creyentes. Pero ambos va a ser conforme a sus obras. Hasta usted va a ser en su momento juzgado en un tribunal. Y entendamos esto para comprender cómo es que Dios va a manifestar su ira, consumará su ira y su amor a través de sus juicios. Una de las cosas que tenemos que entender entonces es que Dios va a juzgar a todos los seres humanos. Empezando, vamos a hablar acerca de los impíos. La Biblia dice de que Dios consumará su ira juzgando a los impíos. Nos enseña eso, perdón, la Biblia. No es que lo diga literalmente, pero nos enseña. Hay un pasaje que, mira, hay muchos pasajes de esto, pero he elegido uno que es muy claro, que es 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 4 al 10. Presta atención, dice así la palabra del Señor. Hasta el punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ok, aquí, si se da cuenta, Pablo le está diciendo a la iglesia tesalónica de que él se gloría de todos los cristianos de Tesalónica porque era una iglesia que estaba siendo perseguida. Y él se gloriaba de que ellos perseveraban a pesar de las tribulaciones que estaban soportando. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sufrido algún tipo de tribulación desde su conversión hasta el día de ahora? ¿Cuántos han sufrido algún tipo de tribulación? ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué Dios ha ordenado, por qué Dios determina tribulación en la vida de los cristianos? Ahora viene Pablo a explicar algo bien interesante. Les dice, yo entiendo que ustedes están sufriendo, les dice, están siendo atribulados. Pero yo me glorío de eso. ¿Por qué, Pablo? Y explica lo siguiente a partir del 5, bien interesante, dice. Señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis, ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. ¿Cómo se va a manifestar? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús en llama de fuego cuando Él venga por segunda vez? Después de cuando Él venga, dice, va a dar retribución a los que ¿qué? A los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Sigue. Los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder, cuando venga para ser glorificado por sus santos y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron. ¿Sabe qué está diciendo este gran pasaje de Tesalónica? Lo que está diciendo precisamente es que porque es justo Dios en retribuir conforme a las obras de cada ser humano, es que Dios permite que los cristianos sufran. Uno, ¿por qué? Porque en lo que nosotros padecemos, ¿qué aprendemos? A obedecer. ¿Y qué es lo que Dios va a juzgar de nosotros? Nuestra obediencia precisamente. En otras palabras, la tribulación nos ayuda a nosotros ganar más premios en el futuro. Ya vamos a hablar de eso. Pero también lo que está diciendo la Biblia acá es lo siguiente, que la razón por la cual también los cristianos son atribulados es porque como el juicio de Dios es justo, a aquellos que nos atribulan a nosotros, a usted y a mí, Dios vendrá como vengador de nosotros y Él juzgará justamente. Y a los que nos atribularon, Dios los va a atribular. ¿Solo que cuánto tiempo? Eternamente. ¿Me doy a entender, mi familia? En otras palabras, la Biblia lo que está diciendo es, por eso dice el versículo 8, que Dios en llama de fuego vendrá a dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales, si usted es una persona que todo el tiempo a usted le ha valido el evangelio, le vale Cristo,
Si usted es una persona que todo el tiempo se burla de nosotros los cristianos, que usted dice que las iglesias son un negocio de los pastores, usted que piensa que nosotros los cristianos somos tontos por darle nuestro dinero a Dios, usted que dice que somos tontos por servirle a Dios, usted que dice que nosotros somos muy tontos por seguir a alguien que no vemos, dice la Escritura, versículo 9, los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Quiero que entienda que un día, cuando Cristo venga por segunda vez, no sabemos en qué momento, hay diferentes posturas al final del milenio o antes de como sea, pero indistintamente del tiempo, los impíos serán juzgados. Los impíos serán juzgados. Todo aquel que hoy se burla y que no cree en Jesucristo será juzgado para perdición eterna. Precisamente a este juicio contra los impíos es lo que Apocalipsis 22 le llama el juicio del gran trono blanco. Quiero que entienda algo. Aunque usted no crea en Jesús, aunque usted le valga Jesús, aunque usted no crea en nadie, se crea ateo, agnóstico, aunque usted se siga a Baba o a quien usted quiera seguir, quiero decirle que usted va a ser resucitado. Los impíos resucitarán. Jesús los va a resucitar, pero los va a resucitar, dice Apocalipsis 22, precisamente para el fuego eterno, para el lago de fuego, que vendrá a ser, dice la Biblia, su segunda muerte. Para eso van a ser resucitados, para volver a morir, solo que eternamente. Y ahí habla de sufrimiento eterno. A ellos se les tiene que dar un cuerpo, a los impíos igual, glorificado, no glorificado, un cuerpo distinto para soportar el fuego eterno y nunca ser consumidos. Pero van a sufrir eternamente. Por eso Jesús, cuando habla de la parábola de la trigo y la cizaña, es interesante que cuando Él describe que el sembrador, ¿verdad?, viene y siembra en todo el terreno, en la noche viene el enemigo y siembra la cizaña, y al día siguiente está la cizaña y el trigo juntos. Vienen los siervos de la tierra, del dueño de la tierra, y le dicen, si quiere arranquemos la cizaña. No les dice, no vaya a ser que arrancando la cizaña también ¿qué? Arranques el trigo. Mejor esperémonos al tiempo de la siega. Ahí lo que vamos a hacer es separar lo que es el trigo, como ya está cortado todo, y de la cizaña. La cizaña será quemada en el fuego y el trigo irá a los graneros. ¿Sabe usted a qué se refirió Jesús con esa parábola? Dejemos que Él nos explique la parábola. En el contexto que estamos aprendiendo. Mateo 13, del 37 al 42, acerca de la consumación de los tiempos. Leamos bien, dice. Él respondió y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es Jesús, Él siembra la buena semilla aquí en esta parábola. Sigue. El campo es el mundo. ¿Qué es el campo? Un mundo creado. Sigue. La buena semilla son los hijos del reino. En esta parábola la buena semilla no es la palabra. La buena semilla, ¿quiénes somos? Los cristianos. Y todavía dice ¿quiénes? Los hijos del reino. ¿Por qué lo dice así? Sigamos leyendo. Y las cizañas son los hijos del maligno. Los impíos, los que no creen en Jesús. Sigue. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Y la siega entonces qué es? Y la siega es la consumación del siglo. ¡Wow! ¿Qué estamos hablando este día? La consumación. La siega en esta parábola es la consumación del plan eterno. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Y quiénes son los segadores? Perdón. Y los segadores son los ángeles. Entonces, ¿qué va a suceder ese día? Por tanto, así como la cizaña es recogida y consumida con el fuego, así será en la consumación del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Para los que no creen en Jesús como Dios Salvador, después de que mueran, ya no habrá oportunidad de salvación. La oportunidad de salvación es ahora, a través del Evangelio de Jesucristo. El día en que Dios a usted que no cree en Jesús lo resucite, será solamente para que usted sea enviado al lago de fuego para sufrir justamente por toda la eternidad, por cuanto rechazó a Jesucristo aquí en la tierra. Ahora bien, pero así como los impíos son juzgados, también los cristianos seremos juzgados. Y también en base a obras. Es que el juicio siempre es en base a obras. Solo que a este juicio se le conoce en la Biblia como el tribunal de Cristo. Ya solo es un tribunal. No es un juicio como tal, como el otro para condenación, sino un tribunal.
Es decir, un lugar en donde se le va a entregar a usted premios o no se le entrega nada en base a lo que usted está haciendo hoy en la tierra. Por eso dice Romanos 14:10 lo siguiente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y habla para creyentes, ¿verdad? Sigue. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿Y cómo se llama este tribunal de Dios? ¿Y qué va a suceder en este tribunal de Dios? 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o malo. Uy, ahí viene el punto. Para que cada uno recoja lo que practicó estando ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo. Siendo creyente, lo malo que usted está haciendo ahorita, usted lo va a recoger en el tribunal de Cristo. Y lo bueno que usted haga ahorita, usted lo va a recoger en el tribunal de Cristo. Y quiero que entendamos algo. En este tribunal, aquí todos vean para acá, por favor. En este tribunal de Cristo, quiero que entienda que todo lo que usted ha pensado, estando casado, todas esas porquerías van a salir a la luz ese día. Es que Dios tiene que juzgar según las obras. ¿Usted cree que Dios no nos va a juzgar a nosotros? Claro que sí. Muchos cristianos piensan que la vida eterna consiste en que Dios ya me salvó, yo puedo hacer lo que quiera en mi vida. No. Ese tiempo que a ti te vale para servir al Señor, ese llamado que tú has rechazado, esas oportunidades que la iglesia te ha pedido que tú sirvas, esos momentos en que te ha invitado a ti a un ministerio, esos momentos en que tú tuviste la oportunidad de perdonar a aquel que te dañó, que a ti te valió todo eso, quiero que entiendas que un día tú vas a ser juzgado por eso. Estando en el cuerpo, lo bueno y lo malo que tú hagas será juzgado. Pero aquellos que han hecho cosas buenas en el cuerpo, que han ejercido una buena mayordomía de las cosas que Dios le ha entregado, ellos van a recibir premios eternos y privilegios eternos. Pero aquellos cristianos que no hagan muchas cosas buenas, sino que hay cosas malas que han hecho dentro del cuerpo, aunque ellos van a pasar a la eternidad, pero probablemente no reciban ni un solo premio. Y por lo tanto, ni privilegios. Pero no es para un día, no es para 50 años, es para toda la eternidad. Allá ya no va a haber manera de negociar con Dios. Señor, yo quiero estar contigo, quiero estar en tu mesa con tus discípulos cenando ese día en la boda del Cordero. No digo que no va a estar, te estamos diciendo que todos vamos a estar ahí. Pero hay ciertos privilegios que no sabemos cuáles, que algunos cristianos hoy, de los que están aquí, no van a tener. Porque aunque usted es cristiano, usted vive para sí. Usted solo quiere hacer lo que usted dice. Mire, por eso es que la parábola de los talentos, la parábola de las 10 minas, nos confirman que su mayordomía aquí en la tierra es lo que determina lo que usted recoge en el cielo. Jesús también dijo, haceos tesoros ¿dónde? En el cielo. Porque usted tiene que entender que cuando usted da al reino, que es lo que está hablando ahí Jesús, literalmente, cuando usted da en el reino de Dios dinero, usted está atesorando en los cielos. Tal vez usted sienta que aquí pierde, pero usted está ganando una gran cantidad de cosas en el cielo, que va a ser para disfrute, una vez más, eterno, no temporal aquí. ¿Cuánto usted disfruta el dinero aquí? ¿Qué? ¿1 año? ¿2 años? ¿50 años? ¿80 años? Pero ya va a ser eterno, no el dinero, los premios, la riqueza, el tesoro que usted acumuló allá, por las obras que hace acá. Perdonar, amar a alguien, respetarlo, no chismear, honrar. Así que digan conmigo, todos los seres humanos serán juzgados, incluyendo Satanás. Y con esto quiero terminar en este punto. Dios va a consumar su ira y su amor a través de sus juicios. Pero no solamente los seres humanos van a ser juzgados, sino que también Satanás y sus ángeles. Por eso dice, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra es lo que va a hacer todo. En la tierra están los seres humanos, obviamente no en el cielo, pero sí obviamente sabemos de que Satanás y sus ángeles tendrán que ser juzgados. Es parte de la creación espiritual de lo que no vemos de Dios. Por eso Jesús dijo que el fuego eterno estaba siendo preparado para Satanás y sus ángeles, dice. Claro, tienen que entender que en el mismo lago de fuego en donde los impíos van a ir,
ahí va a ser enviado Satanás y va a ser enviado los ángeles de él. Es más, hay algo que le voy a mencionar que no lo voy a estudiar esta mañana, no lo vamos a estudiar. Y es que aún en la Biblia se manifiesta que va a haber diferentes rangos, probablemente de castigos, aún también en el infierno. Jesús mismo le dijo a Jerusalén, a los fariseos, que iban a ser juzgados de manera peor que ¿quién? Que Sodoma y Gomorra. O sea, esa palabra que va a ser peor, no sabemos, pero ahí se puede inferir como que puede haber un castigo mucho más fuerte para algunos. Cuidado. Y no es broma, cuidado. No juegue con su vida eterna o su existencia eterna. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda gran obra que Dios hace para que todo converja en Cristo Jesús? Tanto las cosas que están en los cielos como en la tierra. Y esto es hermoso. Dios lo va a hacer consumando su creación, es decir, restaurando todo a una nueva tierra y a un cielo nuevo. ¿A qué se refiere con eso la Biblia, pastor? Al reino de Cristo Jesús eterno. Mire, indistintamente si usted cree en un reino milenial literal o no cree en un reino milenial literal de Cristo, lo que sí nos enseña la Biblia es que Cristo va a reinar eternamente. Amén. Cristo va a reinar eternamente. Y su reino es un reino real. Por eso es que fíjese, ¿y cómo Dios va a hacer esto? Mire, cuando Jesús venga por segunda vez y parte de estos juicios que le acabo de mencionar, parte de esos juicios van a afectar toda la creación. Es más, toda la tierra, tal como usted la ve, va a ser sometida a un bautismo en fuego. Fuego vendrá a la tierra. Y dice la Escritura que aún los elementos de la tierra serán quemados. Leamos 2 de Pedro 3:10, dice lo siguiente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Digan conmigo, el día del Señor, la segunda venida, el día del Señor, cuando Él venga, ¿qué va a pasar en la tierra? En el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. ¿Serán qué? Es decir, la tierra será sumergida en una especie de bautismo por fuego. Por eso que fue anunciado, Juan el Bautista acerca de Jesús dijo, este os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y, porque el fuego ahí la figura es juicio. Entonces, quiero que entienda que sí, pastor, lo que está diciendo es real. Sí, el planeta Tierra, la creación, el universo, el planeta Tierra va a ser pasado por fuego. Va a caer fuego del cielo, dice la Escritura. ¿Pero para qué, pastor? Para hacer surgir algo nuevo de ahí. No es para destrucción. Mire, Hebreos 1:10 al 12 dice lo siguiente también en este mismo punto. Dice, oiga. Y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ok, ¿qué fundó en un principio? Cielos y tierra. Ok, ¿qué va a pasar con los cielos y la tierra que hoy con nosotros conocemos? Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura, como un manto los enrollarás, y como vestidura serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acaban. Pero aquí viene el punto. ¿Para qué Dios va a mandar tal clase de juicio a la tierra? Tanta catástrofe, ¿por qué la va a mandar? Dice, como un manto los enrollarás, los cielos y la tierra, y como vestiduras serán ¿qué? Cambiados. Esa palabra cambiados, digan conmigo, significa transformados, permutados, trastocados, alterados. Es decir, cuando Jesús venga por segunda vez, la creación tal y como la conocemos será renovada, trastocada, alterada, permutada, pero no destruida. Amén. La tierra no va a ser destruida, sino que va a ser trastocada, va a ser alterada como por fuego. Bueno, por fuego de hecho. Ahora, ¿por qué Dios, es decir, por qué Dios va a crear de esta tierra, va a renovarla de tal manera que se va a convertir en una tierra nueva y en cielos nuevos? Porque tenemos que entender que esos cielos nuevos y esa tierra nueva es parte del reino eterno de Dios. Es parte de aquel cielo prometido para usted y para mí. ¿Cuántos creen en el cielo?
Pues si usted está leyendo lo que es y el cielo incluye una nueva tierra y un nuevo ¿qué? Cielo, sobre el cual Jesús gobernará por siempre. Es más, por eso dice la Escritura que sobre esta nueva tierra bajará del cielo el ¿qué? Una ciudad, la nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén es precisamente las moradas que Jesús nos prometió que Él iba a ir a preparar para nosotros regresando al Padre. ¿Se acuerdan ustedes que eso dijo Jesús? Pues es esa Jerusalén. Va a bajar, pero la tierra va a ser renovada. ¿Habrá una nueva tierra distinta a la que conocemos? Sí. Pero va a existir. Leamos Apocalipsis 21 del 1 al 4 dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahí está, ¿entiende usted? Eso va a suceder. Esto que conocemos ahora, el universo tal y como lo conocemos, que es oscuro, que está en expansión, que la tierra tal y como conocemos tiene desiertos, tiene montañas, así como conocemos, esto va a ser trastocado todo. Todo va a pasar. Y el mar no existía más, dice. Yo voy a explicar por qué. Y versículo luego dice: Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas que pasaron, y hoy todo va a ser hecho nuevo. Es decir, lo que está diciendo la Biblia es que esta nueva tierra será parte del reino de Dios, será parte del cielo. La nueva Jerusalén es la ciudad donde va a ser nuestra morada eterna. En esa ciudad, dice la Escritura, va a ser tan hermosa que no va a requerir ya soles, ningún tipo de sol en la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque quien va a alumbrar toda la ciudad va a ser Jesús. Ya no va a haber necesidad de soles ni de estrellas, porque ¿para qué existen los soles, las lunas y las estrellas? Para alumbrar. Porque todo el universo ¿de qué es? Oscuro. Porque está hecho en tinieblas, a partir de tinieblas, porque va a ser el lugar de muerte de Jesús. Lo entendimos en el plan eterno de Dios. Pero en la nueva no. En la nueva ya no va a ser nada oscuro, no va a haber tinieblas alguna. Entonces, quiero que entienda que una de las cosas que Dios va a hacer para nosotros, para que todo sea llevado a Cristo Jesús, se centre en Cristo Jesús, es que va a crear una nueva tierra y un nuevo cielo. Ahora, ¿cómo será el ambiente de esta nueva tierra y del cielo nuevo? Apocalipsis 22, por ejemplo, que no lo vamos a leer todo lo que voy a mencionar ahorita, pero sí presta atención. Apocalipsis 22 nos dice que ahí en la nueva tierra estará el árbol de la vida. Aquel árbol de la vida al cual a Adán y a Eva se les prohibió comer, ¿se acuerdan de su fruto? Bueno, no se les prohibió de eso, no, se les prohibió el del conocimiento. Luego se les prohibió el del árbol de la vida para que no permanecieran así por siempre. Entonces, dice Apocalipsis 22 que ahí estará el árbol de la vida en esta nueva creación, el mismo que estuvo en el Edén, y podremos comer su fruto. Isaías 35 dice que ya no van a existir desiertos en la tierra, sino que todo reverdecerá. Y el agua será abundante en toda la tierra. Ya no agua salada que no es comestible, sino agua que podremos tomar. Apocalipsis 22 también nos dice que del trono de Dios y del Cordero fluirá un río de agua viva que bajará hasta la nueva tierra. Y que en ese río, a ambos lados de ese río, estará el árbol de la vida produciendo 12 clases de frutos distintos entre ellos. Y nosotros podemos comer de cada uno de ellos. Isaías capítulo 30, 32, 65 y Joel 3 nos dicen que las laderas de la tierra estarán cubiertas de viñas exuberantes y las cosechas serán abundantes, así como los rebaños vendrán y disfrutarán de ese pasto. Isaías 11 dice que los animales que ahí estén en esa nueva tierra no serán carnívoros ni violentos, sino herbívoros y dóciles. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer allí, pastor? ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta nueva tierra, viviendo en la nueva Jerusalén, bajando a la nueva tierra? ¿Qué vamos a hacer ahí, ya en el reino de Dios? Mateo 24, 25 nos dice
que los cristianos que sean fieles aquí hoy en la tierra servirán a Dios en el cielo, en esa nueva tierra. Romanos 5:17, 1 Corintios 6, Apocalipsis 22 nos dice que los creyentes juzgaremos también en la tierra. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12 nos dice que quienes han sufrido por Cristo y estén perseverando aquí en la tierra, oiga esto, solo ellos reinarán con Él allá. Mateo 19, Lucas 22 nos dice que aquellos que hayan dejado a sus familias, a sus padres, a sus hijos, a sus amigos, a sus amantes, su adulterio, por causa de Jesucristo, los que han dejado a otras personas, a su familia, por causa de seguir a Cristo, recibirán la más grande recompensa que los demás creyentes. Lucas 19 nos dice que los creyentes tendremos autoridad sobre las ciudades. En fin, lo que nos enseña es que nosotros serviremos, adoraremos y oraremos a Dios todo el tiempo. Isaías 65:15, 32:18 nos dice que en esa nueva tierra se va a construir nuevas casas en donde la gente podrá vivir en paz. Isaías 30 y 65 nos dice que habrá cultivo en la nueva tierra, huertos y otras actividades. Zacarías 8 nos dice que habrá juegos y podremos jugar. ¿Cómo será entonces la relación entre nosotros los cristianos, los redimidos, ya en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo? Es interesante entender de que en el Antiguo Testamento, tenemos que entender esto, cuando alguien moría en el Antiguo Testamento, es muy normal encontrar la frase después de la muerte de una persona que dice, y fue unido a su pueblo. ¿Cuántos ya han leído esa frase? ¿Verdad? Y fue unido a su pueblo y regresó con sus antepasados. Esa frase es tan común en el Antiguo Testamento porque usted tiene que entender que la Biblia nos dice que el día que nosotros muramos, nos vamos con Dios. Amén. Entonces, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, los creyentes, nosotros tendremos comunión en el cielo. Dice en Lucas 16, se nos enseña, ¿se recuerda usted al hombre rico con Lázaro, la historia que Jesús contó? ¿Recuerdan ustedes esa historia? Pues cuando él estaba en la Gehenna del fuego, en el infierno, él recordaba a sus parientes, él recordaba lo que había hecho en la tierra. Y también Lázaro, ¿se acuerdan ustedes? Eso nos permite entender a nosotros que va a haber recuerdos en el cielo. Usted va a recordar cosas bonitas, las cosas buenas que hicimos, las cosas santas que hicimos. Vamos a tener recuerdos santificados. Por eso es que cuando Elías y Moisés aparecieron, ellos ya habían muerto. Elías y Moisés aparecieron en la transfiguración de Jesús, los reconocieron los discípulos y platicaron con ellos. No hasta enramadas querían hacer para ellos, pues, para estar ellos ahí con todos juntos. Quiero que entienda que 1 Corintios 13:12 nos confirma que nos podremos conocer plenamente unos a otros. Mateo 8, Lucas 13, Isaías 25 nos confirman que en el cielo habrá comida. Tendremos comunión entre amigos y hermanos y familiares. Vamos a estarnos gozando en decir, claro, no va a haber relación ya familiar como hoy la conocemos. Seremos hermanos, seremos todos iguales ante Dios, pero platicaremos. Vamos a recordar las cosas que hicimos aquí, nos vamos a reír, vamos a comer, vamos a beber. Vamos a disfrutar el cielo. Vamos a reconocer a nuestros abuelos, a nuestros nietos, a bisabuelos. Vamos a conocer a Moisés, vamos a poder platicar con David y que nos va a poder contar todo lo que él hizo. Vamos a conocer a los grandes héroes de la Biblia. Le vamos a estrechar la mano. Por eso Jesús dijo, no volveré a probar el vino hasta que ustedes estén conmigo en el reino, dice. ¿Qué significa eso? Que ahí en la nueva tierra tiene que haber viñedos, tiene que haber extracción de vino. Va a ser hermoso. Quiero que entienda que va a haber cultivo, va a haber cultura. Aquello que Adán y Eva tenían que haber hecho, culturas para gloria de Dios, en el cielo va a suceder. Y nos vamos a gozar. Amén. Isaías 2, 9, 60, 66, Zacarías 2 y Miqueas 4 nos infieren incluso que los creyentes mantendremos nuestro origen étnico. Obviamente se nos darán cuerpos glorificados y cierto aspecto va a cambiar de nosotros, porque recuerda usted que las mujeres vieron a Jesús ya él con cuerpo glorificado, no lo pudieron reconocer de inmediato. O sea, hay algo que cambia, no sabemos qué es, pero también dice la Biblia que seremos igual exactamente que Jesús.
También la Biblia nos ayuda a inferir de que la personalidad de uno de alguna manera se puede mantener en el cielo. Ahora, ¿cómo será nuestra relación con Dios en esa nueva tierra y nuevo cielo? Nuestra relación ya con Dios. Hoy en día nosotros sabemos que no podemos ver a Dios con nuestros propios ojos. Amén. No lo podemos ver. Pero dice Mateo 5 y Apocalipsis 22 que un día nuestros ojos con cuerpo glorificado veremos cara a cara a nuestro Dios. Primera Juan dice, capítulo 3, que seremos igual que Jesús. Y Apocalipsis 21:3 dice que todos los redimidos vamos a disfrutar una comunión sin igual con Dios, donde el dolor, la vergüenza y las lágrimas nunca más volverán a nuestra vida, porque todas nuestras lágrimas serán secadas por Jesús y eterna felicidad y gozo será en el cielo con Él por siempre, para gloria de Él. ¿Cuántos quieren estar en el cielo? ¿Se da cuenta? La muerte, no tenga miedo a morir. Por eso. ¿Sabe usted que el tema escatológico en toda la Biblia aparece para dar esperanza con la muerte? Por eso hoy, en este instante, usted puede sentir lo que sentía Pablo cuando él dijo: yo no sé qué es mejor, si irme mejor al cielo con todo esto, o quedarme en la tierra aún sufriendo, pero por causa de ustedes. Impresionante. Y lo tercero que Dios va a hacer, precisamente para converger todo en Cristo Jesús, dijimos, es que consumará su propia gloria ante la creación por medio de Jesús. ¿A qué me refiero? Lo siguiente. Dice la Escritura que cuando todas las cosas sean sometidas a Cristo a través de estos juicios y a través de esta nueva creación, cuando todo sea sometido a Jesús, ¿sabe qué va a hacer Jesús con toda esa creación nueva y después de estos juicios? 1 Corintios 15:28 nos dice que Él va a hacer con todo eso. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Para que Dios sea qué? ¿Sabe qué va a hacer el Hijo? El Hijo es tan obediente y ama tanto al Padre, que cuando Él, fíjese, después de crear el nuevo cielo, la nueva tierra, de haber realizado todos sus juicios en la tierra, de haber separado el trigo de la cizaña, de recuperar un pueblo para sí, cuando Él haya puesto ya todo en su orden y todo ya sea de Él, ¿sabe qué va a hacer Jesús, el Hijo? Todo eso, Él mismo se va a rendir ante el Padre, es decir: Padre, todo te lo entrego ahora a ti. Porque el Hijo es obediente, el Hijo ama al Padre. Y en ese momento dice la Escritura que Dios será el todo suficiente en toda esa creación nueva y cielo nuevo, con todos sus habitantes que somos todos nosotros. Seremos de Dios y Dios será nuestro como Padre. Amén. Y estaremos con Él y le conoceremos y le veremos. Ahora, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud hoy ante esta verdad de lo que va a suceder en el futuro? Porque si usted cree lo que dice la Escritura, con todo lo que va a suceder, ¿cuál debe ser su conducta y mi conducta hoy aquí en la tierra a partir de ahora? Número 1, de esperanza. Ponga su esperanza en Cristo Jesús. No le tenga miedo a la muerte. Quiero que entienda que la vida no termina con la muerte. La vida no termina con la muerte. La muerte solo es la puerta para entonces nosotros gozar eternamente a Dios en el cielo. Dice la Escritura que la muerte ya fue vencida y absorbida por Jesús en la cruz del Calvario. Fue absorbida en la victoria de Jesús. Por lo tanto, después de la muerte, aquellos que hemos creído en Jesús, hay gozo eterno y paz eterna. Por tanto, ponga su esperanza solo en Cristo Jesús. Amigo y amiga, que usted que nos ha visitado por semanas, no ponga su esperanza ya en el dinero. Su dinero no lo va a salvar. No ponga esperanza en 30 minutos de sexo, de placer con otra persona. No ponga su esperanza con otras personas. Ponga su esperanza en Cristo Jesús. Es que por eso dice la Escritura que Cristo en nosotros es la esperanza ¿de qué? De gloria. Colosenses 1:27. Él es nuestra esperanza de que nosotros pronto seremos glorificados. Él es nuestra esperanza de gloria, no el dinero,
Ni siquiera en las buenas obras. No ponga su esperanza en las buenas obras que usted haga. Hágalas, pero no ponga su esperanza en ellas. Porque la salvación no viene por obras. La salvación siempre es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Los premios y los castigos sí son por obras. En segundo lugar, ¿cuál debe ser su actitud y mi actitud? De pureza. ¿Por qué de pureza? La Biblia dice que todos aquellos que mantenemos la esperanza en Jesús, de que Él venga por segunda vez y que estaremos con Él en el cielo, debemos de purificarnos a nosotros mismos. Lo vamos a leer, dice 1 Juan 3, del 2 al 3, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Ahí está hablando de la segunda venida, sigue. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Si nosotros entendemos que Jesús podría dejar sin recompensa a muchos, y a otros solo los va a recompensar grandemente por dejar todo por Él, entonces procuremos cada día practicar el reino de Dios y su justicia, y no seamos codiciosos con las cosas de este mundo. Santifique sus pensamientos. Hermanos míos en Cristo, santifique sus pensamientos, santifique sus obras, santifique sus acciones diarias, santifique su relación con su esposa y con su esposo, santifique, purifique la relación laboral que usted mantiene en su trabajo, purifique esas relaciones, no ande coqueteando con nadie, purifique, entienda, usted va a pasar el tribunal de Cristo, no pierda esos privilegios. Entienda que los premios y los privilegios eternos están en juego. No desobedezca a Dios, no le robe a Dios, no sea desobediente en base a sus propios pensamientos. Mejor obedezca al Padre, obedezca a su palabra. En tercer lugar, camine con temor a Dios. ¿A qué me refiero con temor a Dios? Un día nosotros vamos a resucitar, amén. Amén. Así lo enseña la Biblia. En toda la Biblia se enseña acerca de la resurrección. Desde Moisés, desde Abraham. La razón por la cual él entregó a su hijo Isaac y lo quería sacrificar es porque él estaba seguro, dice la Escritura, que Dios podía resucitarlo. La resurrección es un tema seguro en toda la Biblia. Pero entienda, algunos van a resucitar para perdición eterna y otros van a resucitar para vida eterna. La pregunta es, ¿usted para qué va a resucitar? En Juan 3:36 Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios, ¿qué pasa? Permanece sobre él eternamente. ¿Usted para qué fin será resucitado? ¿Cómo lo puede saber, pastor? De que si usted ha creído en Jesús como Dios Salvador, si usted cree hoy en arrepentimiento de sus pecados, que Jesús es Dios Salvador, si usted deposita su confianza en Él y ya no en sus obras, ya no en sacramentos, ya no en instrumentos religiosos, ya no en personas, en imágenes o figuras santificadas, si usted deposita su confianza plena en que Jesús, solo Él, es su Dios Salvador, entonces significa, dice la Escritura, que usted tendrá vida eterna, y el día que usted muera tendrá usted la confianza que cuando Cristo venga por segunda vez, usted va a resucitar para vida eterna. Y estará con Él eternamente, haciendo todo lo que le expliqué ahora en esta mañana. Pero si usted sigue rechazando a Jesús, confiando en usted, en sus amuletos, en sus tradiciones, en sus sacramentos, sus religiones, usted va a resucitar, pero para perdición eterna, porque va a enfrentar el poderoso y temible juicio del trono blanco. Juan 6:40 dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y en cuarto lugar, ¿cuál debe ser su actitud? De urgencia. Anuncie por favor al mundo que el Señor viene pronto. Maranata, 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 el Señor viene muy pronto. Es que usted tiene que entender que el mundo se burla de nosotros. El mundo se burla y dice, como dice la Escritura en 2 de Pedro 3, del 3 al 4, usted lo va a leer ahí en pantalla.
El mundo se burla de nosotros, nos dice: ¿dónde está la promesa de la venida de Jesús? A mí hace poco un judío me lo dijo: es que usted cree en un Cristo de segundo plato, algo así me dijo. ¿Cómo que eso que va a venir de segunda vez? Que no, hombre. Y se burló. Y quiero que entienda que así es. El mundo se burla de nosotros, de que ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Pero 2 Pedro luego dice 9 al 10 lo siguiente: el Señor no retarda la promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Por lo tanto, si el día del Señor vendrá, anunciémoslo, mi familia. ¿Cómo termina toda la Biblia? ¿Cómo termina toda la Escritura? Jesús nos da una promesa. Y Él mismo le dijo a Juan Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, que vengo pronto. Jesús nos dio esta promesa a nosotros. La pregunta es: ¿cuál fue la respuesta de Juan ante esta promesa? Y él respondió: amén, sí, ven Señor Jesús. Así que, hermanos, hoy, esta mañana, Dios nos ha prometido esto: sí, vengo pronto. Por lo cual, esta iglesia, Centro Internacional de Alabanza, ¿qué le respondemos a nuestro Señor? Amén, sí, ven Señor Jesús. Maranata. La maranata es un vocablo en arameo que significa el Señor viene. Una palabra que se ocupaba al inicio de la iglesia primitiva para dar esperanza a aquel que estaba sufriendo. Así que, hermanos, esta mañana estamos seguros de algo: Maranata, mi Señor vendrá pronto. Pronto vendrá el Señor. Andemos con cuidado entonces ante los ojos de Él. Amén.